Bueno, muy buenos días, jóvenes estudiantes del grado décimo y del grado 11. Les recuerdo que, bueno, esta es la explicación de la guía, de la segunda guía entregada el pasado 13 de mayo para los estudiantes del grado décimo, pero sin embargo es un tema que también los muchachos del grado 11 por las pruebas IFES pues van a analizar también. Bien, en la primera hoja, como siempre, se encuentra un estándar que ustedes deben alcanzar. Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías e identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. El DBA, el Derecho Básico de Aprendizaje, comprende que los mecanismos de reacción química, oxidorreducción, descomposición, autorización y precipitación posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. Las competencias que deben alcanzar: reconocer la estructura de la materia y su composición en átomos y moléculas, identificar y analizar los conceptos que contribuyeron a la explicación de la materia, la estructura atómica, los elementos químicos y los enlaces. Vamos a ver también algunas propiedades de la tabla periódica. ¿Qué desempeño como docente yo pues espero que también alcancen? Que identifiquen la constitución interna de los átomos y la composición centesimal de las moléculas, aplicar los conceptos de la estructura atómica y relacionarlo con las propiedades periódicas. Como siempre, también tengan en cuenta las recomendaciones que aquí les dejo, leer la información de la guía de tal manera que entiendan lo que deben trabajar y hacer en cada actividad. Subrayar lo que no entiendan y buscar la ayuda necesaria, desarrollar las actividades propuestas en hojas de blog, cuiden o en hojas de cuaderno, pero tengan en cuenta la ortografía, la presentación, y al finalizar van a pedir a sus padres que escriban un concepto o opinión del trabajo. Van a colocar su nombre completo, el grado, antes de enviarme el desarrollo del trabajo, y recordarles que no tienen que enviar nuevamente la guía. No, la guía se queda con ustedes, la que se les entrega se queda con ustedes. Antes de iniciar, vamos entonces a hacerles algunas preguntas que también deben responderse de acuerdo a los conocimientos que ustedes en estos momentos tienen. En el universo se encuentra el origen de todas las cosas que nos rodean. Eso incluye a los seres vivos, a los materiales que fabrican las viviendas, los televisores, los espaguetis y la salsa de tomate que nos comemos. ¿Cuál es el constituyente común de todas estas sustancias que acabo de mencionar? ¿Es posible observar un átomo? ¿Qué tan similares o diferentes son los elementos de acuerdo a sus propiedades? Estas preguntas ustedes las van a responder también en el trabajo que me van a entregar. Los recursos que disponemos para el desarrollo de esta guía es humanos, ayuda del docente encargado, de mi persona en este caso, didácticos, texto de química inorgánica, editorial Santillana, hipertexto de química. En las páginas desde la 39 hasta la 50 se encuentra este tema. Acceso a la web colombiaaprende.edu.com, la llamada celular, por el grupo de WhatsApp. Y también unos links que yo les dejo al final de esta guía que ustedes pueden anotar en la plataforma de YouTube y pueden ver los videos referentes a este tema que vamos a ver. Bueno, en la guía pasada habíamos visto lo que eran las propiedades de la materia, que ahora vamos a ver algunas clases de materia. Recuerden que la materia se clasifica como sustancias puras y como mezclas. Bueno, los elementos químicos hacen parte de las sustancias puras. Un elemento químico es una sustancia pura que no puede descomponerse en otras sustancias más sencillas que ella. El hierro, el oro y el oxígeno son ejemplos de elementos químicos, ya que no pueden descomponerse en otras sustancias diferentes a ellos. El hierro, el elemento hierro, el elemento oro y el elemento oxígeno están formados por átomos. El elemento hierro está formado por átomos de hierro, el elemento oro está formado por átomos de oro, el elemento oxígeno está formado por átomos de oxígeno. ¿Ya? Todos los átomos que conforman el hierro son iguales entre sí. Todos los átomos que conforman el oro son iguales entre sí y todos los átomos que conforman el oxígeno son iguales entre sí. Pero si comparamos los átomos de hierro con los átomos de oro, son diferentes, presentan características químicas o propiedades químicas y físicas diferentes. Lo mismo pasa entre los átomos del oro y del oxígeno y entre los átomos del oxígeno y los dos. El oxígeno es un gas y estos son unos metales. Estos son ejemplos de elementos químicos, ya que no pueden descomponerse en otras sustancias diferentes a ellos. Los elementos químicos están formados por átomos. Estos se representan mediante símbolos. En la tabla periódica los átomos se representan mediante símbolos. Los símbolos siempre empiezan con una letra mayúscula. En algunos casos el símbolo corresponde a la letra inicial del nombre del elemento. Por ejemplo, el carbono se representa con la letra C, el oxígeno con la letra O, el hidrógeno con la letra H mayúscula.
En otros casos se simboliza con la letra inicial del elemento en mayúscula seguida por una segunda letra del nombre que siempre es en minúscula. Por ejemplo, el cesio empieza con la letra C, pero se utiliza una segunda letra del nombre, que en este caso es la S minúscula. El magnesio igual, M mayúscula, G minúscula. En la tabla periódica de los elementos se clasifican en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los metales y los no metales. Los metales se encuentran la mayoría en estado sólido. Algunos metales se encuentran a temperatura ambiente en estado líquido, como por ejemplo el mercurio y el galio. Y los no metales pues corresponden a sustancias en estado líquido o gaseoso. Una propiedad periódica común de todos los elementos químicos es la masa o el peso atómico. Se conoce como masa o peso atómico, la cual indica la cantidad de materia que posee un átomo en su núcleo. La unidad para representar esta masa atómica o el peso atómico es el UMA, unidad, o sea, 1 de masa atómica expresada en gramos. Esta permite ordenar los elementos en forma ascendente, de menor masa o peso atómico a mayor masa o peso atómico, de izquierda a derecha de la tabla periódica o de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, el primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno, cuya masa atómica es de un UMA, una unidad de masa atómica. ¿Cuánto vale esta unidad? Vale 1 gramo, que es el peso de un átomo de hidrógeno. En cambio, el oxígeno, su masa atómica es de un UMA también, porque es una unidad, pero este UMA para el oxígeno pesa ¿cuánto? 16 gramos. El sodio, la unidad de masa atómica, para el sodio en este caso serían 23 gramos. Todos son unidades, ¿ya? Pero se diferencian en la cantidad de materia. Repito, la cantidad de materia que posee un átomo de hidrógeno es 1 gramo, la cantidad de materia que posee un átomo de oxígeno es 16 gramos, la cantidad de materia que posee un átomo de sodio es 23 gramos, pero todo corresponde a un UMA, ¿ya? Dicho de otra manera, un átomo de sodio, perdón, aquí me equivoqué, aquí son 23 gramos. Es lo mismo como si habláramos de mol, que lo vamos a ver más adelante. Mol es una unidad que se utiliza para expresar una cantidad de materia. Bien, el otro tipo de sustancia pura son los compuestos químicos. Un compuesto químico es una sustancia pura formada por la combinación de 2 o más elementos en proporciones definidas. Repito, una sustancia pura formada por la combinación de 2 o más elementos en proporciones definidas. Por ejemplo, 1 gramo de cloruro de sodio o sal de cocina siempre contendrá 0,3934 gramos de sodio por 0,66 gramos de cloro, combinados químicamente. Más adelante vamos a explicar lo que es lo que significa cada parte de esto. Los compuestos se representan por medio de fórmulas químicas. Una fórmula química muestra los símbolos de los elementos que forman el compuesto y la proporción que existe entre ellos. Es decir, señalan su composición química a partir del número de átomos presentes en la fórmula. Dicho de otra manera, una fórmula química no es más que la simbología, la utilización de símbolos para determinar la composición química de valga la redundancia, de un compuesto químico. Por ejemplo, la fórmula del agua es H2O. H2O. ¿Qué información tiene esta fórmula? Indica que esta sustancia está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo ¿de qué? De oxígeno. ¿Qué proporción va a tener esto? 2 a 1. 2 átomos de hidrógeno por un átomo ¿de qué? De oxígeno. Por un átomo de oxígeno. Aquí hay otro ejemplo. El ácido sulfúrico, que es una sustancia muy corrosiva, tiene como fórmula química H2SO4, 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos ¿de qué? De oxígeno. Esta fórmula química indica que el compuesto está formado por, como había dicho anteriormente, 2 átomos de hidrógeno
un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Cuál es la proporción? Entonces sería 2, que corresponde a los 2 átomos de hidrógeno, 1, que corresponde a un átomo de azufre, y 4, que corresponden a los 4 átomos de oxígeno. Estos numeritos que están aquí se conocen como subíndices atómicos, los pequeñitos. Cuando no tienen subíndice atómico, se entiende que hay un solo átomo. Lo que me va a indicar estos números pequeños es el número de átomos del elemento al cual está unido ese número. Por ejemplo, aquí hay 4 átomos de ¿qué? De oxígeno. Aquí hay un átomo de azufre y aquí hay 2 átomos de hidrógeno. Muy bien. Otra propiedad de la tabla periódica es la masa o peso, perdón, para un compuesto químico, mientras que un elemento podemos encontrar la masa atómica del elemento, acá con respecto al compuesto podemos encontrar la masa molecular, que representa que la cantidad de materia que posee un compuesto químico. Esta se calcula identificando los elementos que forman el compuesto químico y el número de átomos de cada elemento presente. Luego, esos números de átomos se multiplican por los subíndices atómicos y por la masa atómica de los elementos. ¿Oyeron? Entonces voy a explicarlo para que puedan entenderlo. Aquí puse el ejemplo. La fórmula del agua es H2O. Indica que esta sustancia está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno en una proporción 2 a 1, ya lo habíamos dicho. Ahora bien, para buscar la masa o peso molecular de esta sustancia, de este compuesto químico, lo que hay que hacer es buscar la masa atómica del hidrógeno y multiplicarla por el subíndice que está aquí, que en este caso es el 2, y después la masa de ¿qué? Del oxígeno, como no tiene subíndice atómico, se multiplica por 1, ¿verdad? Y al final lo sumo. Entonces, aquí está la explicación. La masa atómica del hidrógeno es 1 gramo. Y como hay 2 átomos de hidrógeno, entonces 2 por 1 habrán en total 2 gramos de hidrógeno. La masa del oxígeno es de 16 gramos. Y en la molécula de agua hay un solo átomo de oxígeno. Entonces, 1 por 16 me da 16. Al sumar los 2 gramos de oxígeno con los 2 gramos de, perdón, con los 16 gramos de, los 2 gramos de hidrógeno, perdón, con los 16 gramos de oxígeno, resulta una masa molecular total de ¿cuánto? De 18 gramos. Entonces, el peso molecular del agua es 18 gramos. Un segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo, el ácido sulfúrico, cuya fórmula química es H2SO4. Esta fórmula indica que el compuesto está formado por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno en proporción 2, 1, 4, como habíamos dicho anteriormente. Ahora bien, lo que vamos a buscar, buscamos en la tabla periódica la masa del hidrógeno, la masa del azufre y la masa del oxígeno. En este caso, el hidrógeno tiene un subíndice atómico. La masa del hidrógeno tengo que multiplicarla por 2. Aquí no tengo que multiplicarla sino por 1 porque no tiene subíndice atómico el azufre. Y aquí la masa del oxígeno lo voy a multiplicar por 4. Entonces, la masa atómica del hidrógeno es 1. Como hay un subíndice atómico, como hay 2 átomos, sería 2 por 1, 2. Tengo 2 gramos de hidrógeno. La masa atómica del azufre es 32 y en la molécula hay un solo átomo de azufre. Tengo que multiplicar ese 32 por 1, me da 32 gramos de azufre. Y por último, la masa del oxígeno es 16, pero como hay 4 átomos, tengo que multiplicar 16 por 4, se va a 64. Al final sumo todas las masas, ¿verdad? De cada elemento que está presente, sería 2 gramos de hidrógeno más 32 gramos de azufre, más 64 átomos de oxígeno. En total, el peso molecular o la masa molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos de ácido sulfúrico. Bien, ya continuamos en un próximo video. Ya regresamos, ¿oyeron?